Hoy, en Renovando tu Mente, ¿qué es el matrimonio cristiano? Muchas personas se preguntan hoy en día si el matrimonio es una tradición anticuada que debe ser desechada de una vez por todas. Hoy comenzamos una serie especial de 6 lecciones titulada El matrimonio íntimo. En esta serie el Dr. R.C. Sproul muestra que si seguimos los principios de Dios, el matrimonio puede ser una celebración de gozosa intimidad y uno de los mayores placeres de la vida. En nuestra página web renovandotumente.org puedes pedir la guía de estudio gratuita que acompaña esta serie. Acompáñame al salón de clases a escuchar al Dr. R.C. Sproul mientras nos lleva al origen del matrimonio para descubrir el propósito de Dios para la relación entre marido y mujer. La semana pasada fui a una boda y fue una de las bodas más interesantes a las que he asistido. Había más de 500 personas allí, la novia estaba preciosa, pero lo que más llamó mi atención en esta ceremonia de boda en particular fue la creatividad de la ceremonia de boda. La boda duró más de una hora. La novia y el novio tuvieron una lluvia de ideas junto con el pastor a fin de incluir nuevos elementos que fuesen diferentes y emocionantes durante el servicio. Y los disfruté. Pero justo en medio de la ceremonia incluyeron partes tradicionales y clásicas de la ceremonia nupcial. Y me di cuenta de que cuando empecé a escuchar las palabras de la boda nupcial tradicional, mi atención se agudizó y me conmoví. Y yo pensé para mí mismo, no hay forma de mejorar esto. Esto es tan hermoso, esas palabras son tan significativas. ¿Por qué no podemos quedarnos con el servicio tradicional? Entonces pensé, bueno, probablemente solo soy un anticuado, uno de esos ministros pasados de moda y así. Luego pensé, tal vez la razón por la que me gusta tanto el servicio tradicional es porque lo he oído muchas veces. La mayoría de las personas realmente solo lo oyen una vez, cuando se casan o cuando están participando en la boda de otra persona. Pero cuando eres pastor, tienes el beneficio de hacerlo una y otra vez, de modo que las palabras toman una definición más nítida. Al pensar en esa ceremonia de bodas tradicional, me di cuenta de que se había pensado y escogido con cuidado cada palabra. Y ahora tenemos una tradición llamada ceremonia de bodas. Pero todos hemos sentido la tensión en nuestra cultura, pues los jóvenes cada vez más le dicen no a la ceremonia tradicional y a todo el concepto tradicional del matrimonio. Las personas han experimentado dolor en sus propios matrimonios y en sus familias. Sabemos que cada vez más y más jóvenes vienen de hogares rotos y hay un temor que ha ido surgiendo, una sospecha sobre todo lo que abarca el matrimonio. Por eso vemos parejas viviendo juntas en lugar de entrar al matrimonio por temor a que el costo de ese tipo de compromiso pueda ser demasiado, puede ser muy pesado y hacerlos demasiado vulnerables. Estamos en un punto en nuestra cultura donde una de las tradiciones más estables y de la cual creíamos permanente está siendo desafiada todos los días. Creo que muchos de nosotros hemos visto la película o la obra de Broadway, El violinista en el tejado. ¿Cuándo la han visto? ¿Bien? ¿La recuerdan? Particularmente me gusta la versión en película, donde tenemos la historia de ese venerable patriarca judío ruso, Tevye, del cual toda su vida gira en torno a sus hijas, o cómo ama a sus hijas, y está expectante de sus futuros, planea el futuro de ellas, y se pone en contacto con el casamentero del pueblo, quien se supone que debe designar a las parejas y encontrar los mejores hombres para sus hijas. Pero de repente las muchachas, una a la vez, vienen a su padre y le dicen: papá,
pero no amamos al hombre que el casamentero ha elegido. Yo amo al sastre o amo al carnicero o lo que fuese, y estas muchachas empiezan a tocar las fibras sensibles de su padre una a una y dicen: papá, por favor, déjame casarme con el hombre que amo. Y pobre Tevye está destrozado por esto, ya que por un lado quiere hacer felices a sus hijas, pero por otro lado él dice: por un lado y por otro lado, quiere mantener su lealtad a las tradiciones. Entonces, cuando debate con sus hijas y dice: no puedes casarte con el sastre ni con cualquiera, la hija le dice: bueno, ¿y por qué no? Y él responde: porque es la tradición. Y eso puede ser suficiente. Pensó que esa explicación había sido suficiente. No puedes hacerlo. Es la tradición, pero luego hicieron la siguiente pregunta: pero papá, ¿por qué es esa la tradición? Tevye se rasca la cabeza y dice: ¿por qué es la tradición? Esta es la tradición, eso es todo. Es lo que hizo mi padre, es lo que hizo mi abuelo y es también lo que hizo su padre antes que él, es la tradición. Pero no pudo dar una razón de por qué se estableció la tradición en primer lugar. Ahí vino la crisis. Tenían una tradición que estaba colgando en el aire. Era precaria. ¿Cuál era el título de la película? El violinista en el tejado. ¿Qué tenía que ver un violinista en el tejado con la historia de este anciano y sus hijas que querían casarse? Recuerda cuando en la escena inicial de la película, a medida que avanza la música y vemos a este pequeño hombre bailando y tocando su violín en un tejado inclinado. Ese es el símbolo de toda la película. El mensaje está contenido en eso, porque aquí tenemos a un hombre bailando y tocando en un tejado bien inclinado, en una posición bastante precaria. En cualquier momento esperamos ver a ese violinista resbalarse y caer por el tejado y estrellarse contra el suelo. El punto de esa imagen es esta: que una tradición que no se entiende, una tradición que carece de raíces, es tan precaria como un hombre tratando de bailar y tocar en un tejado como ese. Tarde o temprano caerá y será destruido. Ahora, el cristiano tiene que hacerse esta pregunta: ¿por qué tenemos un orden tradicional para el matrimonio? ¿Por qué nos casamos? Una de las cosas que me gusta de la ceremonia de bodas tradicional es que en la ceremonia de bodas se mencionan palabras que nos explican por qué hay tal cosa como el matrimonio. En esa ceremonia de bodas se nos dice que el matrimonio es ordenado e instituido por Dios. Es decir, que el matrimonio no es algo que simplemente surge arbitrariamente de convenciones sociales o tabúes humanos. El matrimonio no lo inventaron los hombres. Es ordenado e instituido por Dios. Tomémonos un momento y veamos los orígenes del matrimonio. Vayamos a los primeros capítulos del Antiguo Testamento, a los capítulos con los que inicia el libro de Génesis. Y en el primer capítulo de Génesis, por supuesto, leemos el relato de la creación, la narrativa a través de la cual Dios crea el mundo y lo hace por etapas. Primero Él dijo: sea la luz, y luego Él separa la luz de las tinieblas, y después al día siguiente Él puede separar la tierra seca de los mares y los océanos, y luego Él comienza a llenar la tierra con vegetación, con flores y árboles y cosas así, y luego Él adorna su creación aún más, haciendo bestias del campo y aves del aire y peces que nadan en el mar. Pero luego, a medida que vemos que la historia de la creación llega a su cúspide con el acto más importante de la creación, en el que Dios desciende a esa tierra y agarra un pedazo de arcilla y comienza a darle estructura, a formarla y a moldearla, y luego respira en ella su propio aliento. Y leemos que el hombre se convierte en un ser viviente. Ahora, también observamos que algo está pasando aquí, que en cada etapa de la obra creadora de Dios, Dios pronuncia una bendición.
Todos estamos familiarizados con la palabra bendición. La oímos cada domingo en la iglesia. Es el final del servicio y a algunos de nosotros nos emociona ver al ministro levantar la mano y decir: el Señor te bendiga y te guarde, ahora pueden ir a casa a hacer lo que tengan que hacer, sobre todo si el sermón fue aburrido. Así que la bendición para nosotros significa el final del servicio. Pero lo que está pasando en la bendición es, tal como vemos en la raíz de la palabra, que benes significa bien o bueno, y dicción, ustedes saben lo que es tener buena dicción o mala dicción, tiene que ver con hablar. Por lo que una bendición es una buena palabra con la que alguien te desea el bien. Así vemos que la bendición de Dios se pronuncia sobre cada etapa de su creación. Mientras Él crea los mares y las montañas, Él mira lo que ha hecho y Él dice: eso es bueno. Y mientras Él hace a los animales y los considera, Él mira esa parte de su creación y Él dice: eso es bueno. Entonces vemos que esta bendición se repite a lo largo del capítulo 1 y en el capítulo 2 de Génesis, pero de repente pasa algo nefasto. Algo aparece en la narración de la creación en medio del capítulo 2. Hay un cambio de humor muy sutil. Por primera vez en la historia del universo, Dios nota algo que provoca de su boca no una bendición, sino lo que llamamos una maldición. Una maldición significa hablar mal. Un insulto, por ejemplo, sería una maldición, como una sentencia de juicio. Ahora piensa un momento y pregúntate: ¿qué fue lo que provocó que Dios pronunciara la primera maldición? ¿Qué fue lo primero que Dios vio en su creación, sobre lo cual Él dijo: eso no es bueno? Lo encontramos en el versículo 18 del segundo capítulo de Génesis, donde Dios mira abajo hacia su creación, ve al hombre, ve a los animales, y dice: no es bueno que el hombre esté solo. Su primera maldición está dirigida contra el problema de la soledad humana. Y entonces preguntamos: ¿por qué el matrimonio? Dios da una respuesta a la soledad humana. Recuerdo al filósofo danés Søren Kierkegaard, quien escribió con frecuencia sobre el dolor de la experiencia humana. Y Kierkegaard dice que hay un tiempo para la soledad. Hay un tiempo cuando cada persona necesita estar sola, por sí misma, para aclarar y recoger sus pensamientos, reflexionar y meditar. Recordemos cómo Jesús mismo de vez en cuando vio necesario alejarse de las multitudes y de los grupos y simplemente se retiraba solo. Y así la soledad es algo que necesitamos, pero no la queremos en dosis más grandes. Al mismo tiempo, así como necesitamos de esos momentos en los que tenemos nuestro espacio y podemos estar solos para pensar, aún así el peor castigo que podemos concebir es tener a las personas que están encarceladas, muy aparte de la tortura física y demás, es tenerlas en confinamiento solitario, apartándolas de todo contacto humano y del calor de la compañía de otra persona. Creo que también es cierto, como vemos en la creación, que Dios crea al hombre y a la mujer como criaturas sexuales. Varón y hembra los creó. De modo que había cierta atracción entre el varón y la hembra, un cierto complemento de la individualidad de cada uno que se encontraba en una relación de intimidad entre dos personas, un hombre y una mujer. Entonces, allí en el huerto, Dios, como un acto de creación especial, crea a la mujer. No es una idea de último minuto. Ella no es inferior a su esposo en dignidad. De hecho, hay algo especial en la creación de la mujer. Cuando Dios ve que no es bueno que el hombre esté solo, Dios trae a todos los animales y desfilan ante Adán. Y Adán está buscando
quien lo ayude. Adán está buscando una pareja. Entonces Dios dijo, muy bien, no te gusta nada aquí, te voy a hacer dormir. Y Dios lo pone a dormir. Y mientras Adán está experimentando la primera anestesia, ¿cierto? Él tiene el pecho abierto con una cirugía torácica. Y Dios toma de su costado una costilla y Él la usa para crear una mujer. Luego Adán despierta y mira este acto especial de creación. Y no sé cuáles son sus palabras exactas, pero creo que fueron algo así. Él la vio y dijo, ¡ay, ay, ay! Dijo, mujer. Y es de ahí de donde viene el nombre, mamacita. Eso es apócrifo, estoy inventándome eso, amigos. Pero creo que estaba anonadado cuando vio a esa primera mujer y dijo, eso sí es hueso de mis huesos, carne de mi carne. Y Dios dijo, por tanto, el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Dios ordenó el matrimonio, no como un castigo, ni como una prisión oscura, sino para la realización del hombre, para la intimidad. La mejor expresión de lo que significa ser un ser humano en este mundo. Me doy cuenta de que cuando los jóvenes vienen a mí y quieren escribir sus propias ceremonias, y aprecio el espíritu detrás de ellos cuando les pregunto, ¿por qué quieren escribir tu propia ceremonia? Me dicen, porque quiero que mi matrimonio tenga significado. No quiero que sea una mera tradición. No quiero decir solo palabras sin sentido y firmar un papel y que eso sea todo. Entonces les digo, bien, y digo, muy buena intención, adelante, trata de hacerlo, sé creativo, escribe la ceremonia de boda, pero la única salvedad que doy es que debe ser una ceremonia auténtica. Todos los elementos reales del matrimonio deben estar ahí o no podré realizarla. He visto ceremonias de bodas maravillosas escritas por los jóvenes. Ellos vienen con todo tipo de cosas creativas. Pero ¿saben qué? Hay una cosa que nunca he visto en una ceremonia hecha por ellos mismos. Lo he visto decir, todos reconocen que el matrimonio es instituido y ordenado por Dios, pero todavía no he tenido una pareja que exprese que el matrimonio está regulado por los mandamientos de Dios. Lo cual, por supuesto, es una parte integral de la ceremonia tradicional, donde reconocemos que Dios no solo crea el matrimonio y nos da el matrimonio como un regalo, sino que cuando Él nos lo da para nuestro bienestar, Él no abandona, por ende, su autoridad soberana sobre el matrimonio. Dios regula el matrimonio y Él lo instituye con cierto formato. Lo primero que debemos entender sobre esta regulación es que Dios crea el matrimonio en forma de pacto. Ahora, queridos amigos, todo el concepto de un pacto está arraigado muy profundamente en el cristianismo bíblico. De hecho, incluso dividimos la Biblia, ¿cierto?, entre el antiguo pacto y el nuevo pacto. Nuestra redención se basa en el concepto de un pacto. ¿Pero qué es un pacto? Un pacto es simplemente un acuerdo, un contrato entre dos o más personas. Y en el corazón del pacto hay una promesa. Ahora, en términos bíblicos, cada pacto tiene estipulaciones, tiene regulaciones, reglas, si quieren, que debían guardarse para que el pacto se mantuviera intacto. Y hay algo más que quiero resaltar en términos de los pactos bíblicos. En la Biblia no había tal cosa como un pacto privado. Un pacto era algo que se llevaba a cabo en presencia de testigos. ¿Cuántas veces has oído a los jóvenes decir, ¿por qué debo tener una ceremonia de boda? Como si decir unas palabras y firmar un pedazo de papel hiciera alguna diferencia. ¿Por qué no puedo tener un acuerdo con mi novia? Amigos, una cosa es que un hombre le susurre a una mujer en el asiento de atrás de un automóvil donde nadie lo oye, donde nadie le va a pedir cuentas por lo que ha prometido, y otra es ponerse de pie en una iglesia o en el registro civil frente a los padres, frente a los amigos,
frente a las autoridades civiles y frente a las autoridades eclesiásticas, frente a toda estructura de autoridad en su vida, uno se para allí públicamente ante Dios y ante estos testigos, hace una promesa. Uno pronuncia los votos, votos sagrados, votos santos, y se compromete. Puede que si uno no lo toma en serio, es posible que los padres sí lo hagan, o los amigos. Una vez estuve involucrado en la consejería de un divorcio que incluía un triángulo amoroso, y le supliqué a la mujer que estaba involucrada que rompiera esa relación y regresara con su marido. Y ella me dijo: «Hey, ¿a quién lastimo? Yo quiero ser feliz. Esto es únicamente entre mi marido y yo y mi amante. La iglesia no necesita involucrarse con esto». Y le mostré mi libro de citas. Ella no podía creer que yo hubiese hablado y hecho citas con 28 personas que se vieron directamente afectadas por esta relación amorosa. Tuve que reunirme con ambos padres de ambos, los niños, el vecino de al lado, los amigos, los tíos y tías, los empleadores que estaban molestos por la consecuencia devastadora que estaba produciendo un matrimonio roto. En este caso, los amigos de la mujer se preocupaban lo suficiente, su iglesia se preocupaba como para involucrarse, pero ella quería que sea un asunto privado. Pero los pactos no son privados y tenemos que entender eso. Hay una gran diferencia entre susurrar algo en privado y firmar un pedazo de papel y hacerlo formalmente en una ceremonia, en un momento significativo y en una ocasión significativa donde marcamos ese momento y hacemos ese voto sagrado. Entonces, como ven, tenemos un pacto. Yo diría que el matrimonio es la institución humana más preciosa que tenemos y la más peligrosa. Es peligrosa porque es en nuestro matrimonio donde ponemos las expectativas más grandes y profundas de nuestro corazón. Ahí es donde nuestras emociones están en juego. Ahí es donde somos más vulnerables, como veremos en las sesiones que continuarán a esta. Ahí es donde podemos lograr la mayor felicidad. Pero también es donde podemos lograr las mayores decepciones, la mayor frustración y el dolor más grande. Por eso, si es que voy a entrar en una relación en la que hay tanto en juego, necesito algo más que una expresión superficial como: oye, sí, estoy comprometido contigo, sí, te amaré, quédate conmigo, cariño. Porque incluso con las ceremonias formales, incluso con las estructuras de autoridad involucradas, vemos que aproximadamente el 50% de los matrimonios se disuelven. Y las estadísticas son mucho más altas si hiciéramos esta pregunta: si tuvieras que hacerlo de nuevo, ¿te casarías con la misma persona? Es trágico escuchar a tantas personas responder a esa pregunta sin siquiera dudar y decir no. Es decir, sé que yo ya estoy acá y estoy atrapado, me voy a quedar, no voy a pedir él. Pero mira, si tuviera que hacerlo de nuevo, si tan solo pudiera ser libre. Pero algo se ha perdido sobre el carácter sagrado y santo del voto y del pacto, que está regulado por los mandamientos de Dios para nuestra felicidad, pero que también son para su gloria.